Bueno, les decía que antes de ingresar al tratamiento del tema específico que tenemos hoy y estos días, la sentencia, recurso de apelación, que es lo que vamos a ver hoy, que en realidad este recurso, digamos, nos ha obligado a quienes por primera vez hacíamos una sentencia de apelación a estudiar el tema y un poco quería volcarles toda esa experiencia en razón de que hasta que se dicta el nuevo Código de Procedimiento Laboral, que se dicta en el año 2012, de apelación en el ámbito del procedimiento de Santiago del Estero no existía. Procedimiento laboral. Lo cual, la provincia fue muy criticada, especialmente en los ámbitos en los que participábamos de debates, de charlas de curso, porque ni más ni menos teníamos restringida una defensa valiosa, importante para el justiciable, cuál es el doble conforme, ¿verdad? Que en el ámbito penal se denomina doble conforme, un derecho garantizado, nada más ni nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o José de Costa Rica, en Santiago del Estero, que veníamos transitando con un código de procedimiento laboral, a ver, escuchen bien, más o menos 50 años. Entonces, y que obviamente no lo teníamos al recurso de apelación. Teníamos 4 cámaras integradas por 3 vocales. Esos 3 vocales entendían cada uno de manera individual en los expedientes de menor cuantía, que para ese momento eran expedientes de 50.000 pesos. En ese expediente el vocal era el juez de hoy, el juez de primera instancia de hoy. Resolvía la sentencia, tomábamos las audiencias. Cuando llegaba el momento, hacíamos la sentencia, la elaborábamos a la sentencia como de primera instancia, como lo explicó la doctora ayer, y ese expediente sí podía ir en apelación porque en instancia superior se encontraba la Cámara integrada por los vocales de la Cámara siguiente en turno. Esos vocales, que eran de mayor jerarquía, podían revisar el expediente de un solo vocal. Sin embargo, los expedientes de más de 50.000 pesos que integrábamos en cámara y resolvíamos como las cámaras de hoy, tribunal pleno, no tenían a dónde ir, porque no había cámara revisora, no había una cámara inmediata superior que pudiera revisar. Entonces, ese expediente pasaba directamente a casación, con lo cual dábamos un salto absolutamente negativo en cuanto a las garantías para el justiciable. Por suerte, en el año 2011 se modificaron todos los códigos de procedimiento de acá, los códigos procesales, se modificó el Código Civil y se modificó el Código de Procedimiento Laboral. Trabajamos mucho en ese momento, integramos una comisión. Esto me parece importante y valioso que ustedes lo sepan, sobre todo la gente joven, que seguramente va a participar en eventos o en circunstancias como la que estoy relatando, porque esto se renueva día a día, chicos. Se convoca una comisión en la que participaban abogados representantes de la parte actora, abogados representantes de la parte demandada y miembros del Consejo de la Magistratura o de los magistrados, representantes de los magistrados. Estaba con la doctora Lupica y con el doctor Horacio Ferri en ese momento. Trabajamos mucho, 2 o 3 días por semana, y ahí modificamos este código que hoy tienen ustedes trabajando, el que nace, se pone en vigencia en el 2012, con el recurso de apelación. ¿Por qué digo que es importante con esto? A 10 años ya casi de vigencia de este código, hoy y probablemente ustedes al hacer sentencias de apelación puedan avisorar muchos defectos
en el código. Yo, transitando por la magistratura y conversando con los chicos, avisoramos muchos defectos que son hoy imprescindibles modificar. Bueno, hay que hacerlo, hay que decirlo y hay que ponerse en movimiento, porque acá hay un sujeto de preferente tutela judicial, que es el trabajador, y a quien no le estamos brindando un despacho rápido de sentencias, de decretos y de una satisfacción a sus requerimientos e intereses, que tienen que ver nada más ni nada menos que con el diario vivir del trabajador. Bueno, antes de ingresar al tema, yo quería hacer un poco este llamamiento. Ustedes son colegas, y saber que la historia tiene esto, de quienes hemos trabajado por modificar un código que en ese momento no era suficiente, que mostraba aristas altamente inconstitucionales, porque era inconstitucional lo que teníamos, y que hoy estamos viendo también que ese procedimiento, que en su momento nos pareció válido, porque nos parecía, che, qué lindo, vamos a crear 6 juzgados de primera instancia y 2 cámaras de apelación, buenísimo. Sin embargo, hoy, a 10 años casi de esa circunstancia, estamos viendo que prácticamente esto es insuficiente, o que hay que ponerle modificaciones en otros aspectos. En ese momento, por ejemplo, un dato relevante para mí: en las cámaras teníamos 2 secretarías. Y cuando se hace el código, pedíamos 2 secretarías para los juzgados. Una cosa que me parece muy interesante para los juzgados de primera instancia, que hoy no la tienen, tienen uno solo, un solo secretario, y el juez de primera instancia tiene muchísima tarea, en especial aquella tarea que le demanda las audiencias de conciliación y la audiencia de vista de la causa, en la que tiene que estar de manera personal. Entonces, bueno, esto es un poco un llamamiento a que, más allá del tema específico que hoy tenemos, sepan que los códigos se modifican, todo cambia, la realidad cambia, y que hay muchas cosas para modificar. El aporte de ustedes que trabajan en la sentencia es fundamental, porque son ustedes los que miran el expediente en 2 hojas o 3 hojas de una relación de la causa, y van viendo cuál es el tránsito a lo largo del tiempo de un expediente que lamentablemente demora mucho tiempo. Bueno, tenemos no solamente el Código de Procedimiento, tenemos leyes de fondo, como las leyes de la Ley de Riesgo de Trabajo. También históricamente son leyes viejas que hay que modificar, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Que por ejemplo, la 24557 es de 1995, y yo creo que ya debe tener 20 y pico de años, más o menos, y está recontraparchada, recontra inconstitucional. Todos los días cuando hacemos sentencia tenemos que declarar las inconstitucionalidades que ya no tienen razón de ser, y sin embargo son leyes vigentes, lamentablemente, en nuestro país. Bueno, vamos a empezar con la sentencia de apelación. Cuando empezamos con el recurso de apelación y empezamos a hacer las primeras sentencias, lo primero que empezamos fue a inventar los versitos con los que decíamos que, bueno, con los que se inicia una sentencia de apelación, los versitos donde decimos que el agravio es la medida de la apelación. Aquí tengo señoras relatoras de mi cámara. ¿Están los relatores de la otra cámara? No, no han venido, qué lástima. Las únicas relatoras de apelación que tengo son las mías. Bueno, me siento y pasan ustedes, porque son señoras relatoras. Bueno, vamos a hablar para todos, porque ustedes en algún momento también podrán ir a una cámara y hacer una sentencia de apelación. Sin lugar a dudas, esta sentencia de apelación se abre con un versito que ya tenemos hecho, que ustedes lo pueden modificar, pero es la introducción a la sentencia que advierte al justiciable que el recurso de apelación tiene una medida, y que esa medida está brindada o dada específicamente por el agravio. El primer día, y creo que ayer yo no vine, pero creo que se los debe haber dicho también, en una sentencia de primera instancia, lo primero que hacemos, leer demanda, contestación de demanda, etc.
pruebas, etcétera, etcétera. Aquí comenzamos con los agravios. El agravio es la propuesta que abre la instancia de apelación. Por lo tanto, el agravio, lo dijeron 1000 personas, no yo, es la medida de la apelación. Bien, hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa con los agravios? En general, bueno, hay algunos que son jurídicamente impecables. Hay otros agravios que no nos permiten ni siquiera abrir la posibilidad de una revisión de la sentencia. Por eso, volver un poquito para atrás, por eso es importante decir qué es un agravio, ¿sí? Y definirlo, y obviamente todo esto va a quedar para ustedes, la charla que desde hoy se graba y los power que quedan para ustedes. Pero es importante saber que es una exposición jurídica, no una expresión de anhelo o de voluntades por parte del apelante. Debe ser una pieza jurídica. Debe ser una pieza jurídica razonada y crítica, con un análisis razonado y crítico. ¿Qué quiere decir razonado? Que no sea algo, como yo digo, traído de los pelos. Un fundamento que tenga razón jurídica de ser, ¿sí? Crítica de la sentencia, pero no tampoco una crítica vana, una crítica concreta, definitoria, y donde diga, dijo esto, pero debió decir aquello en razón de tal y tal y tal y tal cosa. Esa expresión de agravio, si está formulada de esta manera, con una fundamentación necesaria, donde se comprendan los supuestos errores en que incurrió el acuo, esa expresión de agravios te lleva solito. Al relator lo lleva solito. Porque así como una buena demanda, bien expresada, como decíamos en el primer día, conteniendo todos los extremos del artículo 109, lo orienta al juez, también una buena expresión de agravio orienta al juez de Cámara de Apelación, al vocal de Cámara de Apelación. Fundamental. Y en esto la primera revisión que los relatores hacen o hacemos, yo también lo hice y lo seguí haciendo, es eso, que se comprendan cuáles son los errores de la sentencia, a dónde está, qué dijo y qué debió decir. Y luego, obviamente, el reclamo de corregir el error en la sentencia. Yo lo he puesto al lado, no es una mera fórmula para solo hacer conocer el deseo. No es una mera fórmula. La expresión de agravio, reitero, debe ser una pieza jurídica. Es la que nos abre la instancia de apelación, de revisión por parte del vocal de Cámara. Bueno, y aquí la ley precisa qué es una crítica, porque el código nuestro, y ahí creo también hago mea culpa, nosotros hemos sacado de muchos códigos, no hemos sido brillantes, hemos inventado un código, hemos sacado de muchos códigos para hacerlo a este código. Por ejemplo, el artículo que habla de la expresión de agravio dice, debe ser una crítica razonada y concreta de ta. Bien, porque todos los códigos dicen lo mismo. Pero es bueno saber qué es una crítica. ¿Por qué? La crítica es el juicio que impugna una opinión anterior, ¿verdad? Yo la critico a la doctora Juliana, pero debo criticarla con fundamentos, en este caso jurídicos. Si estoy hablando de un partido de fútbol, la voy a criticar con fundamentos de carácter deportivo. Aquí una crítica de carácter jurídico, que es un juicio que impugna a la sentencia que ha dictado el juez acuo, o impugna una opinión o todas las opiniones, porque ahí vamos a ir viendo que obviamente este agravio puede referirse a un solo punto o a varios puntos de la sentencia en crisis, aquella sentencia que dictó el juez acuo. ¿Qué es concreto y razonado? Porque así dice el código. Una crítica concreta y razonada, de las constancias, ¿Qué significa concreto? Preciso, indicativo. La sentencia yerra
en cuanto la valoración de los testigos ha sido insolvente, puesto que el juez no ha tenido en cuenta ta. La sentencia yerra en el sentido de que no tuvo en cuenta la documental incorporada, fojas, tanto, y que dice tal cosa. En su caso, el juez debió decir tal cosa. ¿Sí? No, critico la sentencia porque la sentencia es una pieza jurídicamente con errores, es arbitraria y no te dice por qué es arbitraria. Entonces, lo concreto, lo preciso, indicativo, específico, determinando, debe decirse cuál es el agravio. Acabo de explicar. Me agravia que el doctor Juan Pablo Januzzi, ha dicho tal cosa cuando debió decir tal cosa. No valoró tal cosa cuando debió haber valorado. O lo valoró de determinada manera, debiendo haberlo valorado de esta manera. ¿Y por qué? Ahí ya vamos a llegar, me parece muy importante, cuando el agravio se refiere a la valoración de las pruebas testimoniales. Ahí hay una cuestión muy difícil de determinar para el abogado que hace la sentencia de apelación, porque hay cuestiones que son muy difíciles de determinar si realmente hay error o no en la valoración del juez. Bien, esto es el agravio. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto para que sigamos avanzando? Entonces, varios puntos hasta aquí. Tiene la apelación. ¿En qué consiste la apelación? Lo primero que vemos, en especial para la gente de primera instancia, porque creo que son todos de primera instancia, ustedes la mayoría. ¿Ah? Alumno de Derecho Procesal. Por eso, ¿de qué materia? ¿Y ya han cursado Derecho del Trabajo? Ah, conmigo. Ah, bueno. O sea que si no saben es porque yo doy malas clases. A ella le veía la carita conocida, a ella también, sí, bueno. Pueden pasar y dar la clase, sí, o sea. Bueno, me encanta tenerlos aquí en buena hora, bueno. No sé, ojalá que no sean los chicos de la pandemia, porque a los de la pandemia les tuvimos que dar clase virtual, pero también eran picaritos, ¿no? Porque me decían, ahí tenía 25 presentes, y la redondelita, había 2 redondelitas, 2 nada más presentes, y los otros 23 no sé dónde estaban. Así que si son ellos, bueno. Juro, así era horrible dar clase en pandemia porque dábamos y no está. Una vez lo pillé a uno porque sin querer dobló la cámara y lo pillé a un alumnito que estaba leyendo ahí y le dije, ponele, Juan Manuel, ¿qué estás haciendo? Ay, perdón, doctora. Bueno, después nos vemos en los exámenes. Bueno, entonces vamos, clarito el tema de los agravios, chicos. Esto, ustedes tienen un procedimiento laboral, así que escuchen bien y atiendan bien esto. Bueno, acá hay 1000 definiciones de la expresión de agravio. Yo tomé una porque quería precisar, digamos, el término jurídico, lo que dice Ibáñez Trochman, la expresión de agravio de los sectores fundamentales de la sentencia. Debe ser un análisis razonado, lo que decíamos recién, crítico y razonado de la sentencia, y aportar la demostración de que es erróneo. El ejemplo que daba recién. El doctor valoró de esta manera, pero debió haberlo valorado al testigo desde esta otra perspectiva. Valoró la documental de este modo, pero debió haber mirado este otro detalle que no lo miró el doctor y que ese detalle es fundamental para el resultado de la sentencia. Y aquí dice, Colombo se refiere a la demostración del eventual error injudicando. Otro punto importante en el que quiero hacer hincapié. Esos errores a los que se refieren los agravios y que dan lugar a un recurso de apelación tienen que ser errores que hayan incidido de manera directa en el resultado del fallo. ¿Sí? Porque si yo estoy como abogado
abriendo una instancia de apelación con toda la, a ver, que esto significa, ¿sí? Abrir una instancia y que todo un equipo de gente se ponga a revisar la sentencia, tiene que ser porque el error cometido por el juez de primera instancia ha incidido de manera directa en el resultado de la sentencia. No puede ser cualquier error, tiene que ser un error importante, vuelvo a repetir, que derive en o que impacte de modo fundamental en el resultado de la sentencia. Pasarlo nomás. Hay otra cosa muy importante que antes de entrar en la estructura, que en general los jueces o los vocales de Cámara, por una cuestión de garantizar el derecho de defensa del abogado apelante, le abrimos la apelación y no le declaramos cierto el recurso de apelación. Mal de parte nuestra, y asumo que yo el escrito de agravio no reúne los requisitos suficientes para constituir, pero en función del derecho de defensa vamos a... Señor, validando una conducta también es una actividad. Perdón, ahí escucha. Entonces, no hay que tener miedo en cuanto a decirle declararlo desierto al escrito o declararlo insolvente o infundado, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, es desgastar un ámbito jurisdiccional tan importante como es la apelación y en un expediente tan importante como un expediente del trabajador. Bueno, ¿alguna duda sobre el tema de los agravios para que pasemos a la estructura de la apelación? ¿Quieren que echemos algo más sobre el tema de los agravios? Chicos, planteen dudas. No es porque yo sepa todo, sino porque este taller es para eso, para que hablemos, para que opinemos. Ustedes, chicas, que ¿tienen alguna opinión sobre el tema de los agravios que quieran aportar? Belu. Muchas veces es que no lo enumeran y son todo así mal, ya desde el inicio, todo un desorden que el relator tiene que andar buscando y ordenando, y muchas veces repiten tanto lo mismo y que termina siendo un solo agravio o dos en hojas y hojas. Distinto cuando ya viene un escrito, cuando ya está bien determinado los agravios, delimitado. Y muchas veces, como dice usted, le abrimos la puerta. Sí. Hay aspectos de la sentencia que no son fáciles de valorar por parte de por parte de los vocales y por parte de los relatores. ¿Cuál es, por ejemplo, que para mí siempre ha sido un dolor de cabeza, la valoración de la audiencia de vista de la causa y de los testigos? Ahí ocurre un hecho tan importante como ahí se patentiza el principio de oralidad que rige en el fuero laboral. Se patentiza de manera absoluta y total, puesto que el juez valora, mira, estudia, analiza, es psicólogo,
llega hasta ser psicólogo de la opinión de los testigos. Una conducta que para el juez, el vocal de cámara, es difícil de sustituir y difícil de cuestionar, puesto que es absolutamente personal. Yo en algún momento leí que había intentos de, por ejemplo, modificar las actas que hacen los taquígrafos, pidiendo al taquígrafo que sea, el taquígrafo más de lo que hace no puede hacer. Hoy tenemos la suerte de tenerlas grabadas, pero ni aún grabadas a las audiencias, nosotros podemos determinar lo que el juez valora y determina. Yo siempre digo que en ese sentido el juez de primera instancia tiene un lugar de privilegio que no lo tenemos nadie más. Yo he sido juez de primera instancia y me encantaba ir a las audiencias, porque yo salía de la audiencia con el convencimiento casi certero de quién tenía razón y quién no la tenía. ¿Y quién puede cuestionar eso? ¿El vocal de cámara lo puede cuestionar? ¿Qué opinas, Cintia Sepúlveda? A ver, te voy a dar. Que sí lo puede cuestionar. Sí, ¿cuándo puedo? Porque en realidad la relatora y el juez de cámara está muy limitado en cuanto a todos esos aspectos que para nosotros valoramos el expediente escrito y nada más. Y además ceñidos por la expresión de agravios. O sea, no hay más que valorar, no hay más. Bien. Le voy a aportar ahí una cuestión para distinguir, porque hemos visto también en algunos fallos cuando esta cuestión de valorar la testimonial, sobre todo ahora que lo han planteado el tema de la valoración de la testimonial, y cuando en casación se valora una prueba por un motivo que habilita el recurso. Es muy distinto cómo tiene la amplitud un juez en apelación que cómo lo tienen en casación. No pueden citar lo que nosotros citamos a veces en casación para eximir de valorar una prueba en apelación, porque la valoración, el recurso
es amplio, tiene una valoración amplia. Por ejemplo, con el ejemplo de la testimonial, pueden decir, puede el juez de primera instancia haber dicho que es concordante y yo diferir en eso, citando, remitiéndome a los dichos en donde yo veo que hay discordancia. Esa cuestión la puedo valorar. A través de los dichos yo puedo hacer una valoración. En casación nosotros tenemos ciertas cuestiones en donde la arbitrariedad en materia de prueba es muy acotada para que podamos revisar. Entonces, no es lo mismo revisar en casación, por eso los argumentos de casación no pueden ser utilizados para decir que en apelación no se puede valorar una prueba. Ojo con eso de citar argumentos de un fallo del superior para eximir de valorar en la apelación. No, quería rescatar lo que ayer decía la doctora Juliana, la importancia de que el juez, que es el que realmente ha estado en la audiencia, ha tenido la inmediación con la producción de la prueba, transmita, tome nota de la impresión que le ha causado esas audiencias y la declaración de los testigos y transmita a su relator, que va a ser el encargado de realizar. Hay jueces que directamente lo llevan a los relatores a las audiencias para que ellos mismos tomen nota. Esa es otra medida buena. Y si no, transmitirle la impresión que le ha causado para que el relator, además de la versión taquigráfica, tenga esa impresión personal para digamos, al momento de realizar la sentencia. Y casualmente, gran parte de las declaraciones apuntan a eso, a la valoración de la testimonial. La testimonial es dirimente en el ámbito del fuero laboral. Y por eso es tan importante discutirlo. ¿Querías aportar algo? No. Es muy importante discutirlo. Sí. Y bien, controlar que para que muchas veces no lo conocen. Si hay un juez arriba de esto, en función de la audiencia sería. Y por ahí, aún eso, en las distintas testimoniales, que hace, puede equivocar. Y esto es lo que más allá una pegada. O sea, que sentencia, pero también en la sentencia lo que se debería ser pegada. O sea, no es fundamental, pero también esa prevención, lo que hay. ¿Hasta dónde llega la posibilidad del juez de mirar, por ejemplo, aquello que está, digamos, lesionando un tratado de derechos humanos? En el principio de congruencia ahí lo están queriendo movilizar. Y en esto vos tienes razón. En primer lugar,
y aquí que quede claro para el resto de los alumnos y sobre todo y los colegas y alumnos sobre todo, el juez tiene obligación de estar presente en la audiencia de vista de la causa. Hay dos instancias en las cuales, en el proceso laboral, en las cuales la presencia del juez es ineludible. En la audiencia de conciliación y en la audiencia de vista de la causa. No puede no estar. Pero ahí vuelvo un poquito para atrás. Yo sé que la tarea del juez es ímproba. Entonces, lamentablemente, y que también la pandemia vino a reemplazar la presencia personal y de algún modo se quedó, las costumbres de la pandemia, pero la presencia del juez es ineludible en ambas audiencias, porque nadie como él puede lograr una conciliación y en la audiencia de vista de la causa también absolutamente irreemplazable. Por eso, sí. Horrores. Empieza a tomar nota y veo que Sí, porque no daban abasto, o sea, tenían que estar en la secretaría, tenían que hacer de juez, Como tenían que juez hacer de de conciliación camarista, y como camarista. obvio, entonces Lo llamaron. pero Muy bien, es tu momento. bueno, creo que hago Sí, pero por la filmación del video. Que nos están filmando. bueno, bueno, el tema, dos cuestiones tenemos que digamos, sobre el recurso de apelación, la de evaluar son ya, desde la práctica, estamos en una audiencia, salvo que por ahí hemos querido pedir algunas veces, me acuerdo del doctor, vamos a hablar con que terminar algunas veces en la audiencia, pero la práctica se complicaba. Por las circunstancias no podíamos ir. Está buenísima esa opción de ir. Me ha aprendido, creo que se lo he propuesto y él también ha hecho Claro, claro, exacto. eso por un lado. Pero bueno, lo que uno ve a veces, muchas veces, En la postura corporal. Sí. De persona a persona. Escúchame, mira. Hay como una especie de situaciones. O cuando vienen aprendiendo de memoria, cuando vienen repitiendo de memoria todo lo mismo. Sí. Claro. Necesito aprendí. Pero, ¿saben cuando uno ya ve ciertas actitudes, estaban muy tendidos a por eso, yo, por ejemplo, voy a algo que me pese toda la vida, sinceramente. Claro. Como que
Bueno, ya es donde entramos a veces, la semana más grande, cuando va a traer, es, Claro. Ayer, por ejemplo, me decía que yo, claro, ya conocía la famosa Ajá. y las claro, desde las 8 de la noche hasta las 4. Dejas todo bueno, de nuevo por el tema. Ahí está. Bueno, ahí está. No, empezamos de nuevo. Bueno, le decía que me tenía que defender, dicen ahora. Yo, ¿qué les parece? Yo le decía en un momento, porque hablaba con la doctora, teníamos grandes diferencias en ese sentido. No, como ella tenemos muy buena relación y gracias a Dios, igual que ustedes, podemos compartir muchas cosas que están muy buenas que pasan en la cámara y que a veces uno, por el traqueteo, no tenemos tiempo de ver qué ha pasado. Muchas cosas, entonces me sirven de refuerzo, así como hablo con los otros vocales. Abrir la prueba libremente. Llama al testigo nuevo, se puede. ¿Hasta dónde el recurso de apelación nosotros podemos abrir prueba? Porque, bueno, decíamos recién con Eugenia que la estructura del recurso es una estructura ordinaria, amplia, es posible incorporar, valorar prueba, pero no es posible repetir prueba. Y ahí está la cuestión. No es posible repetir prueba solo cuando la prueba ha sido, porque primero cuando el agravio se queja de que la prueba ha sido, no ha sido proveída, claro, no ha sido proveída o ha sido desechada, el juez ha aplicado el 121 del Código Civil y ha dicho que, no me acuerdo bien qué decía el 121, ahí está. Entonces, imposible abrir. ¿Y qué te dice la jurisprudencia en ese sentido? O la doctrina, que son irrecursibles. Ahí está. Ese artículo a mí me ha hecho doler la cabeza varias veces. A mí me parece que hay que ampliarlo, ese artículo también, interpretarlo de mejor manera, ampliarlo sobre todo, hasta dónde, qué es la irrecurribilidad. ¿Por qué es irrecurrible una prueba? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por la no producción, por la negligencia, porque la prueba es inconducente, porque... ¿Por qué? Ahí vuelve a repetir el código un error del cual me hago cargo, sobre el tema de la expresión de agravios, que por ahí hemos copiado de otros códigos y no han sido lo suficientemente amplios los artículos. Léelo bien al artículo, el 121. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre la producción, denegación y sustanciación de la prueba. En civil es inapelable. Sí. La diferencia está también ahí, ¿no? Sí. Que en civil se puede plantear revocatorio. Bueno, nosotros podemos, o sea, el abogado puede plantear la realización de una nueva prueba en el ámbito de la apelación porque ha sido denegada. Aquí este es el 166. Bueno. Ahí, sí. Claro, ningún recurso. Claro, claro. No, no está mal. Por eso digo, ese es un artículo que le frena mucho también al abogado litigante y debería modificarse, porque en realidad hay pruebas, por ejemplo, se me ocurre en este momento, respecto de, en los casos de enfermedades profesionales, la prueba del médico forense, cuando se ha denegado o no se le ha permitido al médico, al litigante, una nueva prueba y se queda sin la prueba fundamental, que es la revisación del médico, habría que abrir y permitir la posibilidad de que en apelación se vuelva a una nueva prueba. Obviamente, ahí va a ir, sí. No la negligencia, obviamente. Obviamente, siempre y cuando, eso está por decir,
Siempre y cuando. Claro, nosotros no podemos suplir la negligencia de ellos y ellos saben lo que dice el código en cuanto a la presentación de demanda, qué es lo que deben acompañar, qué es lo que debe acompañar el demandado en su momento de contestación y que bien lo explicaban ayer, dónde se traba la litis y que nos marca el camino. De ahí, ¿me entiendes? Que nosotros veamos la falencia que se produce y que muchas veces se genera por la negligencia, la impericia de los abogados, bueno, hasta ahí nosotros ya no podemos ir, ¿me entiendes? Entonces tenemos un límite también de trabajo, podemos tener la mejor predisposición, pero también hay una responsabilidad de los profesionales que representan a las partes en todo el proceso, desde que se inicia hasta que termina en la última instancia. Entonces, también hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Tengo muy pocas veces, creo que nosotros nunca hemos abierto una prueba, porque bueno, no se ha demostrado, por ejemplo, que la prueba haya estado mal denegada o mal, pero de todos modos puede ocurrir, por eso lo traigo a colación, y ahí es muy importante la no negligencia, acreditar que la prueba no ha sido desechada por causa de la negligencia del abogado. Bueno, vos sabés que estaba por irme ahí porque yo decía, bueno, yo sí he pedido medidas para mejor proveer en apelación, porque también existe la duda y existe, como vos dices, Juliana, un obrar profesional lai por parte de los abogados que creen que el fuero laboral, porque es el fuero laboral, pueden transitarlo sin demasiada responsabilidad. Y la duda que nos queda muchas veces en el ámbito de apelación, yo la he salvado con una, que me lo han cuestionado, con una medida para mejor proveer. Es el arma que tiene el juez, digamos. Pero no... Claro, claro, claro. Siempre cuidando eso, porque siempre del otro lado tienes quien te lo cuestione. Pásamelo, amor. Bueno, vamos a la estructura del recurso. No, perdón, el anterior sí... Ahí está. Bueno, ¿cuál es el material de conocimiento? En realidad, en cuanto a la estructura de conocimiento, ¿qué es lo que varía? Esto, o sea, respecto a lo que dijo Claudia ayer, que yo no vine, me la perdí a la Claudia ayer, pero en cuanto a la estructura general, las sentencias son iguales. ¿Qué es lo que difiere? ¿A dónde debemos pararnos? Primero, el material de conocimiento, que es lo primero que dije, cuando abrimos el expediente, nosotros nos vamos a la expresión de agravio, ¿verdad? De todos modos, para valorar la expresión de agravio, utilizamos todo el material de conocimiento. Nos vamos a la demanda, a la contestación de demanda. Una vez que tenemos fijados los agravios, leemos todo el expediente nuevamente. Lo que decía la colega acá de sexta, todo, absolutamente todo. El objeto... Obviamente es el objeto de la demanda, va a ser el mismo de primera instancia, la pretensión ejercida por el demandante y en su caso en vía, bueno, pero nosotros nos vamos a la limitación que esa demanda tiene expresada en los agravios. Bueno, la precisión terminológica la pasamos porque ahí ya dije que siempre el recurso de apelación va contra definitivas, contra interlocutorias, etc. Bueno. Aquí me parece importante ya un poco para ir avanzando y casi terminar, chicos, se nos vuela el tiempo. ¿A quién va dirigida la sentencia? Y qué tema interesante, porque es un tema que, digamos, lo instalan todos los doctrinarios hoy en día y que al relator, especialmente este taller está dirigido para los relatores, para el relator implica todo un desafío en la construcción de la sentencia en cuanto al abordaje de la misma y sobre todo un lenguaje que va a estructurar la sentencia. Dice, en primer lugar, la importancia de analizar ordenadamente, metódicamente los agravios opuestos, que ya lo hemos dicho. Hay un orden metodológico, sabemos que tenemos que ir por, en primer lugar, por quien ha expresado en primer lugar el agravio, generalmente es quien está, iba a decir dolido, pero bueno, quien está agraviado por la sentencia en crisis, es el primero que presenta el agravio, y luego también puede presentarlo la parte, esto en especial para los chicos, la otra parte. Es decir, podemos tener dos agravios. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por el primero que
temporalmente presentó el agravio y por ahí teníamos un puntito que dice, se puede subsumir de los mismos cuando. Y sí, podemos subsumir, porque muchas veces hay 5 agravios y los 5 agravios versan sobre una misma cuestión. Entonces, ahí está la capacidad del relator subsumirlo al agravio y decir, abordando el agravio expresado por el abogado de la parte actora, comenzaré a desarrollar desde tal punto en el cual se incluirán el segundo, tercer agravio. Y capaz que el cuarto alude a otra cuestión, al cuarto lo analizamos en forma separada. Pero sí podemos subsumir, siempre tenemos que recordar que nosotros tenemos que hacer una economía procesal. Bien. Después, Por razones metodológicas, por ahí están desordenados los agravios, entonces nosotros podemos ordenarlos y tratar primero el que va a definir la suerte de los demás. ¿Entiendes? Eso también se puede hacer. Además de subsumir, ordenarlos. muy interesante tu aporte. Cuando yo dije si se puede subsumir y dije podemos tratar 2 o 3 puntos, eso justamente quise decir. Si esos 2 o 3 puntos los puedo subsumir y son los que dirimen la cuestión, los trato en forma conjunta y ya incluso puedo decir que el cuarto o quinto agravio no lo voy a analizar en función de que exactamente, de que la resolución de los anteriores conlleva la resolución de este también. Bueno, ahí había puesto el tema de los criterios de cada uno de los vocales, este tema de los chicos, de los pobres relatores, que por ahí tienen que lidiar con las 2 o 3 vocales de cámara, que por ahí no tenemos criterios parecidos y que, bueno, no llegamos a pelearnos, por supuesto, pero sí tenemos criterios diferentes. Entonces, bueno, cada vocal, en el caso de la Cámara nuestra, cada vocal tiene un relator asignado. Yo tenía a Cintia, a quien le agradezco toda la vida porque ha sido, además de excelente relatora, una excelente persona. Pero además, el resto de las chicas también han colaborado siempre, siempre. Entonces, ellas, de algún modo, y además por los fallos de la Cámara, conocen los criterios. De todos modos, y el otro va a sentir con el voto analizado y dictado por mí, obviamente hará una disidencia. Si es posible aunar criterios, si es posible, yo creo que es lo mejor. También economía procesal y economía de toda índole es charlar entre los vocales, llegar a un punto de acuerdo y aunar criterios para poder sacar una sentencia como corresponde en forma unánime o 2 contra 1, bueno, de última 2 contra 1. También el tema de los criterios del Superior Tribunal. En realidad, yo les digo la verdad, yo por ahí muchas veces no he compartido los criterios del Superior Tribunal, pero bueno, son obligatorios. Digamos, yo pertenezco... Claro, ahí está. No todos son obligatorios. Entonces, pero los que son obligatorios yo muchas veces no los he compartido. Pero lamentablemente tenemos un orden jerárquico y unas normas que imperan dentro del ámbito de tribunales y que nos obligan a los vocales y jueces de primera instancia a seguir ese orden. Entonces, el relator lamentablemente tiene que saber todo eso. La tarea del relator es ímproba. El relator tiene que saber muchísimas cosas, es un especialista en los temas. Y a veces sería lo ideal porque en el ámbito de la apelación nosotros en el tema laboral, a pesar de que es un fuero, vemos muchas aristas del fuero laboral. Por ejemplo, y esto para los alumnos, por ejemplo, en profesionales y accidentes de trabajo, indemnizaciones por antigüedad, el tema gremial, no tienen nada que ver uno con el otro. Y lamentablemente a veces el pobre relator tiene que estudiar cada uno de los temas en profundidad. El tema del riesgo de trabajo es todo un tema, chicos, cuando tengan que rendir la materia de derecho del trabajo, ahí van a ver. Es todo un tema. Derecho. Entonces, para el relator esto es una tarea ímproba. Entonces, lo ideal sería que cada vocal tuviera un relator dedicado a un tema específico y poderlo consultar con absoluta tranquilidad
por los conocimientos que este relator tuviera. Esto también en algún momento, ojalá lo podamos lograr. Bueno, por último, la prueba. Bueno, aquí ya habíamos hablado, sí lo había puesto, y la prueba podía ser reproducida, la negligencia de la producción. Bueno, esto ya nos hemos adelantado sin querer y ya lo hemos valorado. Bueno, un poco para cerrar, ¿qué decimos? Que la actividad recursiva no es ni más ni menos que una instancia de revisión crítica, donde lo que se ataca es el pronunciamiento del juez, ¿verdad? El replanteante debe realizar crítica completa, razonada, de la equivocación del grado para estimar la prueba. Aquí el tema de la prueba vuelve como central, digamos, en el Sí, tal cual. en general, la evaluación se basa en la mala, parcial valoración de la prueba. Y por último, decimos que esta exigencia no se satisface con el desarrollo de puntos de vista diferentes, sino que debe demostrarse puntualmente el yerro concreto que el sentenciante ha cometido a fines de justificar la modificación de lo resuelto en grado. No es fácil, chicos. Es dar, yo siempre decía, en apelación nosotros damos vuelta a una sentencia. La modificamos totalmente y no es fácil. Primero por el respeto al colega de primera instancia, porque sin duda el colega ha trabajado, no hay mala intención. Aquí en Santiago del Estero, en el Foro Laboral, tenemos 6 jueces de primera instancia que son señores jueces y señoras juezas. Yo rescato, valoro y las pongo ahí en un altar, que además tienen una tarea ímproba, porque lo que acabo de decir, con un solo secretario, a veces con un relator o 2 relatores, no sé, ¿en tu juzgado cuántos son? 2. Bueno, tiene la suerte, porque creo que hay juzgados que tienen un solo relator. Entonces, no es fácil. Cometen errores, nosotros cometemos errores, y mañana va a estar la doctora Eugenia para decir cómo va a valorar y cómo va a criticar los hechos. Copia esa exacta de apelación, donde le cambian el título. O sea, yo voy, leo el recurso de apelación, veo declaraciones. Claro, es lo mismo. Pero son exactos, parece un chiste. Improvisación. Hay señores. Sí. Pero Para mí sí, los agravios son el límite, pero sí es cierto que por ahí los abogados litigantes nos enredan, nos van llevando y no te das cuenta, vos estás pensando, analizando un tema que no ha estado. Bueno, Cuando eso vas leyendo, quería agregar. él solo te va llevando algo y dice, no, volvamos a los límites, porque... Digamos, hay muchos vivos, te introducen cosas que no las he introducido en la etapa que corresponde, entonces uno tiene que, sí, ser claro que los agravios son el límite, eso sí. la lectura de la demanda, porque volvemos a la demanda y a la contestación de demanda, que son los 2 escritos que nos enfocan en forma definitiva el expediente, ¿verdad? La sentencia, la prueba, obviamente, la sentencia y el escrito de expresión de agravios. Minuciosamente, si leemos minuciosamente, anotando, como decía Claudia ayer, parece ser un detalle para chicos, pero no es un detalle para chicos. Anotando en forma puntual los aspectos más relevantes de cada una de esas lecturas, vamos por buen camino. Y no dejándonos llevar por el arrastre que quiera hacer el abogado. Y ahí
remarcar, vuelvo a insistir, remarcar el error del abogado, que repite los argumentos, la apelación repite los argumentos que hizo en el alegato. Y para la casación va a repetir los argumentos que utilizó en el recurso de apelación. Entonces, esto destacarlo, porque, a ver, el abogado también puede aprender. Bueno, chicos, yo he llegado a mi Doctora, límite, yo no quería sé si- aclarar a ver, y agregar una pequeña cosita respecto de la apelación de los límites, que tiene una doble limitación. Como decíamos, no solamente el agravio, sino también lo que ha sido propuesto por las partes en la demanda y en la contestación, y en la vista. No se puede en la apelación no es un nuevo juicio. No se pueden introducir nuevos hechos en la apelación ni nuevas defensas. Y otro tema, las cuestiones que no han sido materia de apelación, eso tiene que, lo que decía Cintia, que por ahí va más o menos lo mismo, quedan firmes. Eso no se puede volver a tocar. Solamente podemos centrarnos a analizar lo que ha sido materia del recurso, teniendo en cuenta lo que ha sido propuesto en su momento en la demanda, en la contestación y objeto de prueba. No podemos hacer un nuevo juicio ni introducir nuevas cuestiones. Y ojo con la reformato impeius. Tenemos que tener cuidado que al apelante no lo podemos perjudicar más allá de lo que ya ha salido perjudicado en la sentencia de primera instancia. Lo máximo que podemos hacer es rechazarle el recurso, pero no podemos agravarle su situación. Entonces tengamos en cuenta eso, al apelante lo máximo que se puede hacer es rechazar el recurso, pero no perjudicarlo. Por ejemplo, yo vengo apelando porque me ha reconocido el SAC segundo semestre. No podemos nosotros contestarle, está bien que le andó el segundo semestre y el primero también le tendrían que ver condenado. Eso no se puede hacer. De última, rechazarle y queda allá. Y lo que no ha eso lo sido... podrías hacer en primera instancia con una extra petita. Si no lo ha pedido, no. Claro. Si algún aspecto del rubro ha quedado inconcluso, lo podemos en primera instancia, pero acá no. Claro, en Acá apelación. en absoluto, en apelación absoluto. Exactamente la medida del agravio. Bueno, chicos, muy agradecidos. Mañana seguimos, si Dios quiere, con la doctora.